Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 hacia el 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero lo que hace Dios, esto te agradará y vivirás para siempre. Hermanos, hermanas, el tema que nos ha ocupado desde el día de ayer, 26 de mayo, le he titulado Viviendo y rumbo a la nueva creación. Ya le voy a explicar por qué, la razón de este título. Viviendo, y con rumbo a la nueva creación. Ahora, ¿por qué es que Dios me hace citar esta escritura de primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 hacia el 17? Déjeme decirle, y es necesario que nosotros, usted y yo, mi hermano, mi hermana, podamos tener la revelación de parte de Dios en cuanto a su palabra. Siempre lo he dicho, lo reitero, de que nosotros no debemos leer la Biblia por nosotros mismos, si no tenemos revelación de la misma. Sería mejor, en lugar de leerla nosotros mismos sin tener revelación, que alguien que tiene revelación de la palabra, de las Sagradas Escrituras, nos la leyera y nos explicara. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros hablamos del cristianismo, de la fe que profesamos millones de personas en estos días, oiga bien, si hablamos del cristianismo, hablamos de algo espiritual, hablamos de algo celestial, hablamos de una experiencia con el mismo Dios de los cielos. Y por eso le digo, es necesario que tengamos nosotros la revelación del Espíritu Santo para poder nosotros realmente aprovechar lo que es la lectura de la Sagrada Escritura. ¿Por qué le leí Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 que dice así? Esto es en la Biblia Nueva Traducción Viviente, por si acaso le aparece un poco distinta a la Biblia que usted lee. No amen a este mundo. Está hablando Dios a través del apóstol Juan a la iglesia cristiana, a los que hemos creído en Cristo. Y dice, no amen a este mundo. En otras palabras, tengan cuidado que sus corazones o que su corazón no se enrede, no se apasione, no se ilusione, no se enamore de este mundo y lo que el mundo ofrece. Dice así, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Notemos esto. Una de las metas de este tema es descubrirnos lo que significa ser cristianos, ser hijos de Dios. Recuerde el título de este mensaje: Viviendo, ya practicando, ya caminando, ya existiendo, viviendo y con rumbo a la nueva creación. Estoy hablando de dos cosas en una misma frase: viviendo
y con rumbo a la nueva creación. En otras palabras, ya usando lo que leímos en Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 hacia el 17, nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús deberíamos estar viviendo una nueva vida. Ahora, para la gente que no ha creído en Cristo, para la gente que no se considera cristiana, hermanos o aleluyas, quiero que pongan atención, que Dios, el mensaje que les da, se los da a través de personas que en algún momento estuvieron en la misma condición que ustedes. Que ustedes que están cansados de la vida que se está viviendo por los problemas familiares, de la vida que se está viviendo por causa de los vicios, de las drogas, del licor, la vida que se está viviendo en la incertidumbre que tenemos en nuestra sociedad, al ver tanta violencia, tanta inseguridad, tantos secuestros, tantos homicidios. Bueno, cualquiera que sea la situación que está viviendo y que le afecta a usted allá dentro de su alma, déjeme decirle, para usted hay un mensaje también. Hay una nueva vida. Usted puede tener una nueva vida aún estando en este mundo. Se sabe que en el mar, cuando usted ve el mar embravecido en la superficie, en el fondo el mar está tranquilo. Con esto le digo, usted puede vivir en medio de terribles tempestades de este mundo, con problemas, con inseguridades, con sobresaltos acá en el mundo, pero usted puede tener la paz interior y eso le ayuda a usted a sobrevivir en medio de cualquier circunstancia. Y por otro lado, esa quietud, esa tranquilidad, esa seguridad debe de estar en todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero el Señor me dice en estos momentos que hay muchísimos cristianos que están viviendo con los mismos temores del mundo, que están viviendo con las mismas inseguridades del mundo y que aunque ahora han creído en Cristo, están viviendo los mismos temores que tenían antes de conocer a Cristo. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos la revelación de la Sagrada Escritura. Bueno, una vez más, leo la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Le estoy leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente, por si acaso no concuerda con las palabras que usted está leyendo en la Biblia que tiene. Y dice así, verso 15, Primera de Juan 2:15, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Qué difícil es para los cristianos llegar a la convicción, tener la revelación de parte de Dios, que aunque estamos en este mundo, aunque participamos de lo mismo que participa este mundo, de las mismas inseguridades, de la misma violencia, de los mismos asesinatos, de la misma carestía, de las mismas enfermedades y de todo lo que padece este mundo, sin embargo, tenemos la vida de Dios en nosotros. En otras palabras, ya le voy a leer en otra ocasión. La Biblia dice, el mismo apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que Cristo dijo, yo los elegí a ustedes del mundo. Eran del mundo, pero ya no son del mundo, sino que ustedes le pertenecen ahora a Dios. Yo quisiera que pusiera usted mucha atención a lo que dice la palabra de nuestro Dios.
Dice así, ponga mucha atención a la palabra de Dios. Me gusta a mí leer la palabra de Dios, me gusta predicar la palabra de Dios, porque estando predicando la palabra de Dios con un tema ya trazado, de pronto aparece el Espíritu Santo ofreciéndonos algunas escrituras, como quien está sirviendo una comida y el que prepara la comida, el chef principal, empieza a enviar algunos postres y cosas que vienen a completar la comida y a que la persona que está sentada a la mesa sea complacido en todas las áreas. Dice aquí la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 17, versículos 6 en adelante. Todas las cosas de Dios me encantan, y esta es una de las cosas que a mí me hace gozar, de que estamos con un tema, estamos metidos en algunas escrituras muy bonitas y de pronto aparece otra que no es menos bonita, y dice aquí en Juan 17, verso 6, hablando el Señor Jesús en una oración: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Oiga qué precioso. El Señor Jesús está orando y el apóstol Juan escribe lo que él escuchó de nuestro Señor en su oración, porque el Evangelio de Juan es lo que Juan da a conocer de lo que él se dio cuenta que pasó en la vida de nuestro Señor. Y aquí dice el apóstol Juan que escuchó decir a nuestro Señor Jesús en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo: he dado a conocer quién eres tú, oh Dios. El Señor Jesús está diciendo: te he dado a conocer, Dios de los cielos, a los hombres. ¡Qué precioso! He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¡Qué precioso! ¿Qué quiere decir eso? Que usted, hermano, usted, hermana, que ha creído en Cristo Jesús, es un regalo tomado de Dios de este mundo y entregado a Cristo. Si usted ahora es uno con Cristo, si usted ahora es una con Cristo, es porque Dios le ha dado a usted como regalo a Cristo Jesús, y por eso ahora usted pertenece a Cristo Jesús. Una vez más, verso 6, Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Si el Señor Jesús está diciendo que los que hemos creído en Él hemos sido un regalo de Dios, que Dios tomó del mundo y se los dio, entonces, aunque estemos con los pies en esta tierra, ya no le pertenecemos al mundo. Somos pertenencia divina. Somos posesión de Dios en Cristo Jesús. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Luego dice, tuyos eran. En otras palabras, tú eres dueño de todo, oh Dios, por eso los tomaste y me lo diste. Por eso los tomaste y me los entregaste, porque todo es tuyo. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, han recibido tu palabra, han obedecido, han venido a mí. Verso 7. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. En el verso 9, Juan 17:9. Yo ruego por ellos. Quiere decir que tenemos la cobertura de Cristo, tenemos el apoyo de Cristo, tenemos la defensa de Cristo. Estamos en Cristo, ya no le pertenecemos al mundo y somos protegidos por Cristo. Dice así el verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Luego dice la palabra de Dios en el verso 11, ponga mucha atención. Y ya no estoy en el mundo,
mas estos están en el mundo. Note ahí, yo ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Estamos en el mundo los que hemos creído en Cristo, pero no pertenecemos al mundo. Somos pertenencia de Cristo, somos propiedad de Dios. Y eso es lo que mucha gente no entiende o no se lo han explicado. ¿Por qué razón? Porque muchos cristianos están muy embelesados con este mundo y lo que el mundo ofrece. Están muy entretenidos en tantas cosas, aún en el trabajo, aún en salir de viaje por ahí y divertirse, aún en almacenar, aún en obtener propiedades. Y no es malo que almacene, no es malo que tenga propiedades. Lo malo es que tenga su corazón sepultado debajo de las propiedades. Ese es el problema. Así es que mi hermano, mi hermana, una vez más, estamos aquí en este momento descubriendo algo maravilloso. Recuérdese del tema que nos ocupa en este día. Yo le he titulado Viviendo y con rumbo a la nueva creación. Qué preciosa es la palabra de Dios. Viviendo. ¿Por qué viviendo y con rumbo a la nueva creación? Porque nosotros, los que hemos creído en Cristo, ya debemos estar viviendo en otro mundo, en otro sistema, bajo otra ley, bajo otro reinado, no bajo el sistema del mundo, no como súbditos del rey de este mundo. Nosotros vivíamos en este mundo, obedecíamos al rey de este mundo, pero un día Dios nos arrancó de este mundo y nos depositó en Cristo y ahora somos pertenencia de Dios, ahora somos familia divina. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor. Ahora el punto es este, de que vivamos realmente como familia divina. Y le voy a nombrar algunos detalles que suceden entre los cristianos. Entre los cristianos hay desconfianza unos de los otros. Entre los cristianos hay crítica unos contra los otros. Hay juicios entre nosotros. Hay celos entre nosotros. En ocasiones hay envidias unos de los otros. Hay pleitos unos con otros entre los cristianos. Entonces, quiere decir que no estamos conscientes de lo que es realmente el cristianismo. Como le digo, cristianismo no es pertenecer a una organización religiosa terrena. Cristianismo es haber tenido un encuentro con el Dios de la gloria. Es haber tenido una relación íntima con Dios, porque nos unió a Cristo Jesús. Al unirnos a Cristo Jesús por la fe, nos resplandeció la gloria de Dios y nos encontramos ya con acceso a la gloria de Dios, y también nos encontramos con que la gloria de Dios se adentra en nosotros. Aquí es donde surge otra escritura. Vamos a dejar momentáneamente Juan 17 y vamos a ir a otra escritura que nos salta en estos momentos, o vamos a usarlo de esta manera, que el Espíritu Santo nos la ofrece así como en una charola de oro para que podamos alimentarnos con ella. Venga conmigo y vamos a ir a la carta de los Hebreos, al capítulo 10 y versículo 19. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pero voy a usar la Biblia Reina Valera, pero luego voy a usar otra para que podamos darnos cuenta más exactamente de lo que dice esta escritura. Ponga atención. Recuerde lo que le dije al final, de que muchas veces nosotros los cristianos, aunque decimos somos hijos de Dios, estamos unidos a Cristo, Cristo vive en mi corazón, yo pertenezco al reino de los cielos y cosas por el estilo, tenemos muchas dudas. De pronto, cuando no tenemos problemas, somos los cristianos
más santos, más animosos, pero de pronto pasamos por una situación difícil y parece que fuéramos los seres más apartados del mundo y más pobres de este mundo, sin ninguna protección, como si fuéramos lo peor de este mundo. Debemos de aprender a descubrir lo que tenemos como hijos de Dios. Le decía que la palabra de Dios nos dice que nosotros éramos del mundo, que Dios nos tomó del mundo y nos entregó a Cristo, y que ahora somos familia divina. Si nosotros tuvimos una relación íntima con Dios, si nosotros estamos unidos con el Cristo resucitado, entonces quiere decir que la gloria de Dios sobreabunda en nosotros. Quiere decir que entonces nosotros no debemos estar sumergidos en la vida de este mundo nada más, sino que debemos elevarnos y poder vivir la vida espiritual a la cual hemos sido traídos, hemos sido sacados de allá del mundo. Por eso debemos ser diferentes a los demás. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 10, versículos 19 en adelante. Mira lo que dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mire qué precioso. ¿Qué está diciendo ahí? Que estaba la gloria de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, la morada del Dios Altísimo, pero que había un velo que no nos permitía ni siquiera ver hacia allá, mucho menos entrar. Eso podemos verlo como ejemplo en el tabernáculo que Dios encargó a Moisés que le edificaran en el desierto. Dicho tabernáculo tenía una división en medio y era el velo en el templo, el velo en el tabernáculo, el cual dividía el lugar santísimo donde se manifestaba la gloria de Dios y el lugar santo. Al lugar santísimo solamente un sacerdote bien santificado podía entrar. En otras palabras, no había acceso a la gente común. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire lo que dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está hablando el escritor de la carta a los hebreos, a la iglesia hebrea, a los hebreos convertidos a Cristo, y les dice: hermanos, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo celestial. Fíjese bien, no está hablando del lugar santísimo del tabernáculo en el desierto, está hablando del lugar santísimo celestial, y les está hablando a los creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. En otras palabras, no solamente podemos ver el lugar santísimo desde afuera, tenemos acceso al lugar santísimo, tenemos acceso a la gloria de Dios. Aquí es donde está el secreto. Si tenemos acceso al lugar santísimo, a la gloria de Dios, ¿por qué como cristianos nos vamos a estar consumiendo con preocupaciones, con tristezas, con situaciones que nos mantienen todos asustados, todos preocupados? No debe de ser así, sino que debemos estar confiados. Ciertamente que vamos a pasar por muchas situaciones. Podemos pasar por un secuestro, por decirlo así, porque todos estamos expuestos en este mundo. Si Dios lo permite, oiga bien, digo si Dios lo permite porque puede ser que un 95%
de ocasiones el Señor nos pueda librar de aquello. Pero ¿a poco tenemos un margen de un 5% donde a poco Dios permite que pasemos por una experiencia de esas? Pero aún pasando por una experiencia de esas, el Señor puede mantenernos la calma. Usted pueda decir, hermano Rodríguez, es muy fácil decirlo. A mí me secuestraron. Y yo creo que en estos momentos el compañero que iba conmigo, que también lo secuestraron, el hermano y pastor Héctor Linares de El Salvador, me puede estar escuchando. Y él puede recordarse que aquel grupo de secuestradores, cuando nos tomaron y nos llevaron, nos sacaron de la carretera, iban tan nerviosos que yo tenía preocupación que nos dieran un balazo, más que todo por los nervios que tenían. Y yo les dije, señores, tranquilos, lo que van a hacer, háganlo, pero tranquilos. Si Dios permite que esto suceda, pues háganlo, pero no se preocupen, no se asusten, tranquilos. Qué precioso es cuando Dios te da esa tranquilidad. Sabes que vas a sufrir, sabes que posiblemente te maten, pero Dios te da aquella tranquilidad. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hoy va a haber hermanos y hermanas que van a tener una revelación de parte de Dios que no habían tenido. ¿Cuál es la revelación de parte de Dios que no habían tenido? Es que habían vivido como cristianos, pero viviendo una religión semejante al resto de las religiones del mundo. Y el cristianismo, en esencia, en la realidad, vamos a decir así, no es otra religión. Perdóneme, no es otra religión. El cristianismo es una experiencia con el mismo Dios. Aunque estamos con los pies en esta tierra, nosotros, fíjese bien, somos familia divina. Pertenecemos al reino de los cielos. Estamos acá, pero en la embajada del reino de los cielos, como embajadores del reino de los cielos. No es lo mismo estar en un país, ser súbditos de aquel país, estar bajo el gobierno de aquel país y bajo el poder de aquel país, que ser una embajada de otro país y ser embajadores de aquel país. Es una cosa muy diferente. Entonces, mi hermano, mi hermana, dice la palabra de Dios aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. En otras palabras, tenemos la libertad de entrar a la misma gloria de Dios. Yo quisiera en estos momentos tener la oportunidad de presentarle otra Biblia, a ver qué nos dice otra Biblia. Y la Biblia, nueva traducción, o más bien, la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice así: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Mire qué precioso. Le voy a leer otra Biblia más, a ver si nos puede dar un poquito de más luz a este tema que estamos tomando. Y precisamente, esta Biblia que le voy a leer a continuación nos va a dar más luz, es decir, nos va a explicar un poco mejor, para que usted se dé cuenta que lo que le estoy diciendo es la verdad. Dice así, en Hebreos capítulo 10, versículo 19, en la Biblia, nueva traducción viviente, dice así: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. ¿Qué le parece? Entonces, hermano, hermana, quiero detenerme lo más posible para que usted reciba la revelación de parte de Dios. En el momento que nosotros creemos en Cristo, no nos hacemos cristianos, como decir, nos hacemos de la religión cristiana.
En el momento que nosotros creemos en Cristo, nos hacemos súbditos del reino de los cielos. Al momento que nosotros creemos en Cristo, nos hacemos familia divina porque nos convertimos en hijos de Dios. Y tanto tenemos acceso a la misma gloria de Dios, como la gloria de Dios tiene acceso a nosotros, porque al creer en Cristo, el pecado es removido y la gloria de Dios puede entrar a nosotros. Aquí es donde quiero detenerme un poco, porque nosotros debemos saber qué tipo de vida estamos viviendo. Es decir, nosotros debemos saber que estamos moviéndonos en el reino de los cielos. Que de pronto, porque somos seres humanos, sujetos a esta vida física, tenemos que estar participando de este mundo. No le digo del pecado, sino participando del trabajo, participando de las responsabilidades, participando de las necesidades, participando de todo lo que tiene que ver con este mundo, excepto el pecado. Entonces eso nos puede afligir, eso nos puede cansar, pero aquí es donde se cumple lo que dijo Cristo allá en Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En otras palabras, fíjese bien, porque aquí tiene que haber una revelación de parte de Dios para usted, hermano, hermana. Algo que usted no había entendido de la palabra de Dios. Algo que a usted no se le había revelado. ¿Qué es, hermano Rodríguez? Que cuando usted esté en la aflicción más terrible de su vida, usted puede, aunque esté en esta tierra y esté bajo aquella tempestad terrible, usted puede introducirse en el reino de los cielos y recibir la fortaleza. Le digo, en este momento a mí me llegan tantas escrituras que he leído al paso de los años, que vienen a reforzar lo que Dios nos está dando. Como dice la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el apóstol Pablo, ustedes están en la tierra, ustedes tienen acechanzas, ustedes están rodeados de peligros, ustedes están rodeados de enemigos. Fortalezcanse en el Señor. Ustedes están unidos a Cristo, el Cristo que resucitó de entre los muertos, el Cristo victorioso. Fortalezcanse en Él. ¿Estamos entendiendo? Entonces vamos a descubrir en este día que el cristianismo no es otra religión. El cristianismo es una experiencia con el Dios de los cielos. El cristianismo, mi hermano, mi hermana, nos da la oportunidad de adentrarnos en la gloria de Dios, y en la gloria de Dios no puede entrar la tentación. En este momento me muestra el Señor que hay hermanos y hay hermanas los cuales están pasando por una tentación que ya casi les hace caer, pero ahí están, hermano, hermana, que amas a Dios y que de pronto estás sufriendo porque estás pasando por una tentación. ¿Qué estás haciendo ahí? Corre, huye, así dijo el apóstol Pablo. Huye, corre, aléjate, métete a la gloria de Dios, fortalécete en la gloria de Dios. Hay tantos cristianos que se los ha arrastrado el diablo porque no tienen esta revelación. El diablo los está cebando. El diablo está buscando engañarlos y hacerlos caer en un pecado, pero ahí están, no se mueven. Muévase, hermano, muévase, hermana. El reino de los cielos está abierto para usted. Adéntrese en el reino de los cielos. No es un ciudadano común de este mundo. Usted es un hijo, una hija de Dios. Tiene acceso a la gloria de Dios. Hermano Rodríguez, no sé cómo adentrarme en la gloria de Dios. Entonces clame, entonces gima y pida que la gloria de Dios se manifieste en usted, se haga real en usted, y que la gloria de Dios se manifieste a través de usted y que esa tentación se vaya.
Todas esas cosas, todas las acechanzas, cuántos hombres y cuántas mujeres hay que están siendo amenazados. Están siendo amenazados. Hay tantas personas que están con temores, que los vecinos le dijeron: si no haces esto o si sigues haciendo esto te voy a matar, o en el trabajo. Y hermanos y hermanas que están sufriendo, aman a Dios, sirven a Dios, pero los tienen intimidados. O métete en la gloria de Dios y llénate de la gloria de Dios, y cuando salgas, saldrás con tu cabeza en alto. O permite que la gloria de Dios te inunde donde quiera que tú estés, para que pueda ser la gloria de Dios en ti eso que se usa por allá en las operaciones, cuando hay una intervención quirúrgica en una persona y hay aquello que lo adormece para no sentir lo que es aquella operación. Ojalá que me estés entendiendo, hermano, pero te estoy demostrando por la palabra de Dios la gran diferencia que hay entre ser de la religión cristiana y ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Lo que es la realidad del cristianismo, la realidad espiritual. Bueno, dice así, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Creímos que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados. Al creer que Cristo murió por nuestros pecados, nos hicimos uno con Él. De manera que su sacrificio lo hicimos nuestro. Al creer en Cristo que murió y resucitó, se abre la puerta del reino de los cielos, se mueve el velo del templo. Esto sucedió allá cuando Cristo murió, por allá en Mateo 27. Cuando tú lees, te encuentras con que Cristo Jesús expiró en la cruz del Calvario. Es decir, cuando Cristo murió, dice la palabra de Dios, cuando Cristo dijo consumado es, dice, el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo. En otras palabras, cuando Cristo murió, en ese instante el velo del templo se rasgó. ¿Qué quiere decir esto? Que no cuando nosotros creemos es que se rasgó el velo, es que se abrió la entrada, sino cuando Cristo murió hace 2000 años, desde entonces se abrió la entrada a la gloria, y la gloria puede manifestarse en una persona. Pero es cuando se nos predica el evangelio y se nos anuncia que Cristo murió y nosotros lo creemos, que se hace una realidad de nosotros. Ahora, el asunto es este: ¿estamos viviendo en una religión o estamos viviendo en la realidad de esa experiencia con el mismo Dios de los cielos? Cuando el mismo Dios de los cielos hace su entrada en ti y en mí y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. En muchas iglesias se habla de que somos templo del Espíritu Santo y se cantan cantos que hablan de que somos templo del Espíritu Santo, pero una gran mayoría ignora, déjame decirte, ignora esta gloriosa verdad. Entonces, el punto principal aquí es este. Recuerden el título del tema que tengo para ustedes hoy. Vivimos y con rumbo a la nueva creación. O sea, debemos estar viviendo en una nueva creación. No debemos estar viviendo en la creación antigua. Cuando Dios creó al hombre, el hombre desobedeció a Dios, y durante todo ese tiempo el hombre ha estado siendo engañado por Satanás y haciendo cosas en contra de Dios. Ya eso quedó a un lado. ¿Cómo que eso quedó a un lado, hermano Rodríguez? Venga conmigo, aquí salta otra escritura. Venga conmigo y vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17 en adelante.
Aquí nos damos cuenta, hermano, hermana, que la Sagrada Escritura no solamente nos enseña que somos nuevas criaturas, sino que nosotros debemos hacer nuestra la nueva vida. De muy poco sirve, fíjese lo que le digo, de muy poco sirve que solamente tengamos la letra y que sepamos que somos nuevas criaturas, pero que no tengamos la revelación y que realmente vivamos una nueva vida. Por eso es que hay tantos cristianos que no están satisfechos con lo que han logrado. No se sienta mal si usted es uno de ellos, porque hoy puede tener la revelación de parte de Dios. Por eso hay tantos líderes por ahí, predicadores, que van engañando a la gente. Yo conozco a muchos sinvergüenzas que en algún tiempo fueron mis amigos, porque yo no los conocía. Pero han estafado a tanta gente. Conozco a muchos ancianitos por ahí que sinvergüenzas vividores los han engañado y les han robado dinero. Se los han pedido como préstamo, hasta para darles intereses por su dinero, y terminaron robándoles su dinero. Ahora, ¿por qué esos sinvergüenzas andan haciendo todo eso? ¿Sabes por qué? Porque esa persona no sabe lo que es el reino de Dios, no sabe lo que es cristianismo. Y como no vive la vida en la presencia de Dios, entonces tiene que vivir la misma vida que vivía anteriormente. Eso demuestra la ignorancia de lo que es realmente el reino de Dios. Bueno, vayamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice así. Le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Le estoy leyendo algunas Biblias diferentes a la Reina Valera porque usa unas palabras que podemos entenderles mejor. Y dice así la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Mire qué preciosa la palabra de Dios. En la Biblia que tiene la mayoría de ustedes dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta escritura y simplemente la hemos escuchado, pero sin que surta ningún efecto en nuestro corazón? Hemos escuchado una escritura más, hemos escuchado algo que dice la Biblia que está muy bonito, pero no, hermano, no es solamente lo bonito de la palabra de Dios, sino que realmente experimentemos la esencia de lo espiritual. Dice aquí, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¡Qué precioso! En la Biblia Reina Valera dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te dice lo mismo. Si alguno está en Cristo, si alguno está situado en Cristo, si alguno está ubicado en Cristo, si alguno está unido a Cristo, si alguno ha creído en Cristo, se ha convertido en uno solo con Cristo. Y al convertirse en uno solo con Cristo, ahora es una nueva criatura. Ya no es la misma criatura aquella que vivía en este mundo, en el pecado, bajo aquellas circunstancias que lo obligaban a hacer muchas cosas, bajo aquellos temores, bajo aquella incertidumbre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Dónde está Cristo en estos momentos? El Cristo que murió también resucitó. El Cristo que resucitó se fue a su gloria y está en gloria. Si tú te haces uno con Cristo, entonces, ¿dónde es donde resides espiritualmente, aparte de residir físicamente en esta tierra? Pues tienes que estar donde Cristo está, porque eres uno con Cristo.
y Cristo está en gloria. Aquí me llega otra escritura que ya la vamos a buscar en unos momentos más. Pero recuerda lo que dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire qué tremenda es la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en tu Biblia, la Biblia Reina Valera que tiene la mayoría. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres otra criatura porque la influencia del Cristo resucitado te posee. Y al poseerte la influencia del Cristo resucitado, tienes la vida del poder del resucitado. Ya Cristo está en ti, Cristo es tu justificación. Tú que antes eras enemigo de Dios, ahora te encuentras ya no como amigo de Dios, sino como hijo de Dios, porque nuestra unión con Cristo nos hace convertirnos en hijos de Dios, nos adopta Dios como sus hijos, porque nos unimos a Cristo. Esto está glorioso. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Puedes vivir en un ambiente nuevo, diferente, no viciado como el mundo donde tú antes vivías. Por eso, si nosotros tenemos problemas que nos arresten por alguna cosa que hagamos mal, es porque nosotros decidimos vivir en el mundo que vivíamos, teniendo la libertad de entrar al mismo cielo, a la misma gloria de Dios. Acuérdese de Hebreos capítulo 10, verso 19, donde el escritor de la carta a los Hebreos dice: hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo del cielo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Porque recibimos a Cristo que murió y resucitó. Ese sacrificio de Cristo Jesús nos justifica delante de Dios y Dios nos da el acceso a la misma gloria. Pues si ahora hemos creído en Cristo y hemos sido justificados delante de Dios y Dios nos da acceso a su misma gloria, vivamos como en la gloria de Dios. Vivamos con ánimo, vivamos con fortaleza, vivamos con esperanza, vivamos de una manera que nosotros, aunque veamos al mundo que ruge una terrible tempestad, estamos en paz, estamos tranquilos, estamos confiados. Así dice la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí, voy a terminarle, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Verso 18, mire qué maravilla. Todo esto proviene de Dios. Como diciendo, esto que te pasa, de que tienes entrada a la gloria de Dios, o que la gloria de Dios como un río se manifiesta en tu vida, esto es un regalo de parte de Dios. Bendito seas, Dios de los cielos, porque me escogiste, Señor, para tener esta experiencia cuando hay millones y millones y millones de hombres más sabios que yo, de una apariencia muy hermosa, muy ricos, muy elegantes. Sin embargo, me escogiste a mí. Bendito seas, Dios de los cielos. Piensa en esto, hermano, hermana. Dice así en el verso 18, 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios. Note aquí, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Éramos enemigos de Dios, siempre actuando en contra de Dios, siempre hiriendo el corazón de Dios, siempre haciendo que Dios se sintiera triste al vernos, que siendo criaturas de Él lo ignorábamos y vivíamos a nuestra manera. Y dice, porque Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y termina diciendo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, aquí me va a entender.
¿por qué abro programas de radio por un lado y por qué abro emisoras completas por otro lado? ¿Por qué rento canales por otro lado? Porque dice la palabra de Dios que todos los que hemos creído en Cristo tenemos un ministerio. El ministerio es reconciliar a otros con Dios de la manera que Dios nos sacó del mundo y nos reconcilió con Él al unirnos con Cristo. Entonces nosotros debemos de buscar de una y otra y miles de maneras que haya muchos más que se amisten con Dios y que se hagan sus hijos, porque hemos sido llamados a hacer este trabajo. Miren lo que dice el verso 19. Segunda de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios se manifestó en forma de hombre y en esa manifestación en carne, por el sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario, Dios nos reconcilia con Él. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y termina diciendo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, termina diciendo en el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¡Qué tremendo! Somos embajadores. ¿Sabe quién es un embajador? Un embajador es un representante del presidente de un país en otro país. Un embajador está en un lugar que se conoce como la embajada de aquel país en otro país. Ese lugar es respetado por el país donde está esa embajada. No la pueden tocar porque es la representación de aquel país. Si la palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, quiere decir que ya no somos sirvientes comunes de este mundo, ya no somos súbditos de este mundo comunes bajo el orden de Satanás, el rey de este mundo. Somos hijos de Dios, somos familia divina, ya aunque vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Un embajador de Estados Unidos en México no va a pertenecer al resto del mundo mexicano y a vivir bajo las leyes de México, porque él tiene que estar bajo aquella autoridad. Él es un libre representante de Estados Unidos en la República Mexicana. Tiene una misión en la República Mexicana y así todos los países. De manera que tú y yo creímos en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, nos dejaron en este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, no somos propiedad de este mundo, éramos propiedad de este mundo, ahora somos propiedad de Dios. No debemos vivir como vive la gente de este mundo, debemos vivir como lo que ahora somos, hijos e hijas de Dios, sintiendo la gloria de Dios en nosotros, también que a través de nosotros la gloria de Dios se manifieste para que Dios sea glorificado a través de nosotros. Dice así el verso 20, segunda de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y termina diciendo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahora, el embajador es el vocero del presidente de aquel país al que pertenece. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios fuimos dejados en este país como embajadores. Y nosotros tenemos que ser la voz del rey, ¿verdad? No hablamos de presidente, hablamos del rey. ¿Y de quién está hablando, hermano Rodríguez? Del Dios creador de los cielos y de la tierra. Somos embajadores de Dios en el nombre de Cristo en esta tierra. Y dice, como si Dios rogase por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios habla a través de nosotros. Que el mismo Dios hace saber sus condiciones al mundo. Que el mismo Dios les hace saber sus beneficios y bendiciones que tiene para este mundo.
tú y yo somos los canales por donde Dios da a conocer su voluntad a este mundo. ¿Te das cuenta que el cristianismo es algo muy diferente a como lo ve la gran multitud en estos días? La verdad, es triste ver a tantos hermanos y a tantas hermanas que aunque están en la iglesia y se reúnen con mucho gozo y le cantan a Dios y el predicador da unos mensajes muy bonitos y todos se gozan y se van, la gran mayoría se va con una religión en su corazón. No tiene el conocimiento de lo que es la experiencia con el mismo Dios de los cielos. Los líderes no se han detenido a explicarle esto al pueblo de Dios, a menos que tampoco el líder se haya metido mucho en la palabra de Dios y haya tenido esta revelación, porque lamentablemente hay una gran cantidad de líderes que están más preocupados en otra cosa que en meterse en la presencia de Dios. Están más ocupados en presentarse a sí mismos, están más preocupados en tener una gran iglesia, están más preocupados en implementar métodos que usan muchos por ahí para tener una gran congregación, pero no están tan preocupados en meterse con humildad en la presencia de Dios y que Dios les revele esto que aparentemente es insignificante, porque la minoría es la que busca esto, la gran mayoría lo ignora, pero es lo que más necesitamos. ¿Qué es lo que más necesitamos, hermano Rodríguez? Que vivamos, aunque tengamos los pies sobre esta tierra, vivamos como que estamos en el cielo. Que vivamos todos los días, a toda hora, como si estuviéramos en la misma gloria de Dios. Que aunque suceda lo que suceda en este mundo, nosotros no perdamos jamás esa seguridad de que Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Bueno, volvemos una vez más a el tema. ¿Cuál es el tema, hermanos? ¿Se recuerda? El tema es viviendo y con rumbo a la nueva creación. Viviendo y con rumbo a la nueva creación. ¿Por qué le digo viviendo en la nueva creación? Porque usted y yo, los que hemos creído en Cristo Jesús, usted y yo, los que no somos israelitas, hebreos o judíos como comúnmente les llamamos, usted y yo debemos estar viviendo en la vida espiritual, en el ambiente del reino de los cielos, usted y yo. Esta es nuestra oportunidad. Cuando el pueblo de Israel rechazó a su Mesías, Jesús el Cristo, entonces el pueblo de Israel quedó esperando, quedó en espera, y Dios comenzó a tratar con nosotros. Yo quisiera leerle una escritura, y esta escritura la tenemos en Juan capítulo 10. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Juan capítulo 10 dice así la palabra de nuestro Señor. En el verso 16, Juan 10:16. Cuando el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesús, el Señor dijo en el verso 16, Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué estaba diciendo con eso el Señor Jesús? El pueblo de Israel, el pueblo que fue escogido por Dios, no me recibe. Entonces momentáneamente lo voy a dejar ahí en espera y voy a ir a otras ovejas. Esas otras ovejas somos usted y yo, los que no éramos hebreos, los que no éramos israelitas, los que no éramos judíos. De ahí viene a nosotros para que nosotros tengamos esa experiencia. Ahora, en el pueblo de Israel, Cristo debería reinar literalmente. Pero como viene al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo rechaza, no lo recibe, entonces el Señor Jesús viene a los que no éramos hebreos,
a los que no éramos israelitas, a los que no éramos judíos. Y viene con el propósito de reinar sobre nosotros. Y por eso nosotros leemos allá en Mateo capítulo 3, versículo 2, que Juan el Bautista, que venía introduciendo al Señor Jesús, vino predicando y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente que creía al mensaje de Juan el Bautista estaba recibiendo a aquel que venía detrás de él. Estaba recibiendo al rey, porque Juan viene presentando el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos no es sin el rey. De manera que al decir el reino de los cielos se ha acercado, estaba presentando al rey de los cielos que venía tras él. De manera que al creer en aquel que venía, entonces se convertían en súbditos, no del reino literal de Cristo, sino del reino espiritual de Cristo. Cuando tú y yo creímos en Cristo Jesús, nos convertimos en súbditos del reino espiritual de Cristo. Pero para eso había que nacer de nuevo. No podíamos nosotros ser súbditos del reino de los cielos de la manera como estábamos. Había que unirse con Cristo, es decir, al creer en Cristo nos hacemos uno con Cristo y nos unimos en su muerte, de manera que al creer en Cristo que murió por nosotros nos hacemos uno con Él, y así como Cristo murió, nosotros nos declaramos muertos para el sistema de este mundo, porque creemos que Él murió por nosotros, nos unimos con Él, nos declaramos muertos para este mundo. Pero como Cristo también resucitó, entonces también nosotros nos declaramos resucitados con Cristo. Y así simplemente por la fe comienzas a tener una experiencia de una nueva vida. De ahí en adelante ya eres tu familia divina. Y no es asunto de que me convencieron, que como dicen en mi tierra, me lavaron el coco, me envolvieron los religiosos. No, Señor, es una experiencia real. Yo la viví, a mí nadie me la contó, yo lo experimenté. Así es que ahí vemos nosotros cómo entramos a un reino espiritual. Y lamentablemente, como le digo, la gran mayoría de cristianos no está viviendo esa vida en el espíritu. Aparentemente, mientras que no haya peligro, todos somos muy espirituales. Pero nada más que venga un terremoto, nada más que venga una guerra, nada más que haya una epidemia y comenzamos a llorar como el resto del mundo. Necesitamos adentrarnos en lo que es lo espiritual. Necesitamos descubrir lo que es realmente cristianismo, muy aparte de las grandes organizaciones, muy aparte de los grandes conocimientos de la teología, la escatología, la hermenéutica, la neumatología y tantas cosas. Olvídese de eso. Está la experiencia espiritual con el Dios de los cielos. Ojalá que me esté entendiendo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Volvemos al punto. Y ahora vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, mi hermano, mi hermana, nos dice algo muy precioso. En Juan capítulo 3 descubrimos algo muy especial. El Señor Jesús está hablando con un líder religioso que se llamaba Nicodemo. Y le dice el Señor a este líder que supuestamente debería de tener una relación íntima con Dios, porque conocían a Dios, sabían quién era Dios y sabían lo que era esa comunión con Él. Pues el Señor Jesús le dice a este líder de los israelitas, Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Dice, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Fíjate, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Te recuerdas lo que leímos en 2 de Corintios 5:17?
de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiere decir que al creer en Cristo que murió y resucitó, nos hacemos uno con Él. Al hacernos uno con Él, nosotros nos convertimos en una nueva criatura, diferente a la que éramos. Es decir, recibimos a Cristo, que es el Cristo resucitado. Y Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De manera que desde el momento que el Cristo resucitado hizo su aparición en nuestra vida, se unió a nosotros, Él es la nueva criatura, Él es la novedad de nosotros. Por lo tanto, Él vive nuestra vida de ahí en adelante. Entonces, cuando dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir, ya Cristo está en ti, hay una novedad, hay un resplandor de gloria. No es la gloria que emana tu ser, no es la gloria que brota de ti. Ciertamente de ti hay emanación de gloria, pero es que Cristo está en ti. Es la gloria de Cristo la que está manifestándose. Ese es un punto muy importante. Por eso dijo el Señor a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te unes con Cristo y eres una nueva criatura, tienes acceso al reino de Dios. Puedes ver con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, el reino de Dios. Y este es el punto principal. Que los que hemos creído en Cristo Jesús no vivamos con aquella congoja, con aquella desesperación, con aquella incertidumbre como el resto del mundo. Vamos a pasar por muchos problemas, por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, pero aunque estemos gimiendo por el dolor y sufriendo por lo que se nos viene encima, porque somos humanos, pero dentro de o después de todo aquello, o debajo de todo aquello que se nos viene encima, está la gloria de Dios en nosotros, y en esa vivimos, en esa nos refugiamos. Ahí es donde nosotros nos alimentamos espiritualmente. Esto está maravilloso, hermano, hermana. La verdad que es algo glorioso que nosotros debemos de experimentar. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y aquí vamos a terminar. Por allá en Isaías capítulo 65, versículo 17, dice así, Dios a través del profeta Isaías. Ponga mucha atención en lo que dice la palabra de Dios y ahí vamos a terminar. Dice así Dios a través del profeta Isaías. En primer lugar, ahí en Isaías 65, versículo 17, hay un encabezado en letra negra en nuestra Biblia. En mi Biblia dice, cielos nuevos y tierra nueva. Esta inscripción, esta frase, esta escritura, es lo que nos está ofreciendo el traductor de la Biblia para que nosotros nos demos una idea de lo que vamos a aprender ahí. Y dice ahí, cielos nuevos y tierra nueva, como si nos dijera el traductor de la Sagrada Escritura, prepárate porque vas a descubrir que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Dice así, verso 17, hablando Dios a través de Isaías, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, o sea, de esto que tenemos, no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, es decir, Dios va a llevar a cabo una nueva creación. Esta creación que tenemos ahorita, de la cual participamos, va a ser destruida. Por eso es que nosotros no debemos poner nuestra esperanza en lo que vemos en este mundo. ¿Se recuerda lo que nos dijo el apóstol Juan al principio? Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17.
No ames al mundo, porque si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. No ames al mundo, porque todo lo que el mundo ofrece, todo es pasajero, pero lo que Dios ofrece permanece por la eternidad. Mira qué preciosa es la palabra de Dios. Dios aquí a través de Isaías está hablándole al pueblo de Israel. Y para el pueblo de Israel, Dios no ha reinado sobre él. Y Cristo vino para reinar sobre el pueblo de Israel. ¿Te recuerdas de aquellos sabios de Oriente que vinieron y preguntaron y dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Ellos venían anunciando que había nacido el rey de los judíos. Sin embargo, el pueblo de Israel no recibió a su rey, lo rechazaron. Como no lo recibieron como rey literal, entonces el rey se vino a nosotros para formar su reino espiritual. Y nosotros debemos estar viviendo en el reino espiritual de Cristo. Y la gran mayoría de cristianos no lo estamos haciendo, porque ignoramos estas gloriosas verdades. El día que nosotros tengamos la revelación del reino de Dios y vivamos en el reino de Dios, lo demás, podría decirle, es lo de menos. Lo demás no te afectará gran cosa, porque tienes en ti la gloria de Dios. Ojalá que me estés entendiendo. Dios habla a través de Isaías y dice en el verso 17: He aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá más memoria ni más vendrá el pensamiento. Verso 18, hablándole al pueblo de Israel: Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Verso 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Entonces nosotros, según el título del mensaje en este día, vivimos y con rumbo a la nueva creación. En otras palabras, nosotros ya debemos vivir en un nuevo mundo, en una nueva creación. Pero nos encaminamos a una nueva creación, porque aquí dice la palabra de Dios que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva para tratar con el pueblo de Israel, para que Cristo reine sobre el pueblo de Israel. Y dice que va a ser un reinado de gozo, de paz, de bendiciones. Y el punto es este: ¿y nosotros qué? Ahí está hablando del pueblo de Israel. Nosotros ahora estamos viviendo nuestra vida espiritual con el Señor, nuestro reino espiritual con el Señor. Pero ¿y qué del tiempo que el pueblo de Israel esté con Cristo como su rey? Aquí les termino, y es en 2 de Pedro capítulo 3 y en el versículo 7, que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Mire qué dice la palabra de Dios. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, está hablando el apóstol Pedro hace 2000 años, y dice: los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, los cielos y la tierra o el universo de hace 2000 años. Pedro dice: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mire qué tremendo. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice así en la segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7: pero con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen mal.
Ahora leamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 13. Segunda de Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro, sí, capítulo 3, versículo 13. Dice así: pero nosotros esperamos según sus promesas. Nosotros, está hablando a la iglesia el apóstol Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Tú y yo estamos viviendo ahora en el reino de Dios espiritual, o debemos vivir en el reino de Dios espiritual. Quiera Dios que tú y yo, hermanos, tengamos la revelación y podamos vivir los días que estemos en esta tierra, pero en el reino de Dios, saturados de la gloria de Dios, emanando gloria de Dios porque mora en nosotros en abundancia. Y dice así, verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. En esos cielos nuevos y tierra nueva donde Dios va a reinar sobre el pueblo de Israel literalmente, nosotros vamos a pasar a participar de esa nueva creación. Va a ser algo glorioso. Y dice así en la Biblia, traducción en lenguaje actual, en Segunda de Pedro 3:13. Dice así, la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice así en el verso 13: pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Entonces, ¿en qué quedamos al final? Que debemos estar viviendo una vida espiritual abundante. Debemos estar viviendo en el reino espiritual de Dios, en el reino de Dios que no se ve. Y debemos, fíjese bien, tener al reino de Dios en nosotros, allá dentro de nosotros, y que el reino de Dios en nosotros nos haga vivir en una fiesta perenne, es decir, en una fiesta continua todo el tiempo. Yo no sé si te ha quedado algo allá en tu mente y en tu corazón, pero yo creo que han sido muchas palabras y muchos ejemplos y muchas frases y muchas escrituras que seguramente que Dios ha implantado algo espiritual allá dentro de ti, y de aquí en adelante tú ya no volverás a ser el mismo, tú ya no volverás a ser la misma. Yo te invito a que en estos momentos hagamos una oración. Si tú no puedes hacerla a tu manera, hazla conmigo y hagamos una oración más o menos así. Dios mío, te damos gracias en estos momentos por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, no es simplemente letra, sino que es espíritu, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Pero más que darte gracias por tu palabra, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Porque cuántos hombres y cuántas mujeres pueden leer tu palabra cada día con respeto y constantemente pueden estar deseosos de leer tu palabra, pero que tu palabra no les es revelada, Señor. Te damos gracias en estos momentos porque nos permite, Señor, tener la revelación de tu palabra. Porque se siente tu palabra, porque se siente tu gloria, Señor. Yo te pido en estos momentos que cada persona que ha estado atenta a tu palabra y que crea tu palabra y que es humilde a tu presencia, Señor, pueda tener una experiencia contigo, oh Dios de la gloria. Y que cada persona que ha estado pendiente y te ama y te respeta y te honra, pueda tener, Señor, esa experiencia contigo, que se sienta como que anda en las nubes y que sienta ese gran regocijo allá en lo profundo de su ser. Padre, en estos momentos toma lugar en cada corazón, Señor,
que cada hombre, que cada mujer, no digo cada hermano, cada hermana, porque parecería que solamente estamos haciendo nuestra tu palabra, pero yo creo que hay hombres y mujeres que no se consideran hermanos o aleluyas, que están pendientes ahí de tu palabra, Señor, y que han estado atentos. Yo te pido que también ellos tengan una experiencia gloriosa y que desde este momento en adelante no sean los mismos. Padre Celestial, te pido que todos aquellos hermanos y hermanas que con temor y reverencia han estado escuchando tu palabra y han creído a lo que se les ha dicho, puedan tener una experiencia gloriosa, y que si no sienten nada, Señor, una emoción o algo, pero que allá dentro de ellos se quede un fundamento sólido de lo que es la fe, es decir, que crean conscientemente y que crean profundamente que tú eres la verdad y dices la verdad. Padre, en estos momentos, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que después de este servicio, después de este estudio y después de esta oración, nadie de los presentes, de los que estuvieron atentos a este mensaje, siga siendo igual. Que haya un cambio, que haya una diferencia, que lo experimente aquel hermano, aquella hermana, y que a cada día que pase, Señor, ese hermano, esa hermana esté ansioso por recibir algo más de parte tuya, y que juntos, aunque sea a la distancia, pero cercanos por los medios de difusión, podamos tener una experiencia gloriosa, Señor, y que podamos crecer juntos entre tanto que tú regresas por nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por esta oportunidad de poder llegar a muchos lugares a la distancia y poder compartirles tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.